Listo, ya estamos grabando. Buen día a todos. Esta clase la llamamos Diseño del Sistema Cardiovascular. Es una clase de fisiología cardíaca tomada de varios libros. Este es un corte anatómico de la posición del corazón dentro del cuerpo, mediastino anterior y flanqueado por los dos pulmones, la cara anterior del tórax. El sistema cardiovascular, como todos sabemos, tiene una zona central, o lo que llamamos el componente central, y un componente periférico. El componente central básicamente sería el corazón, y el componente periférico, que tiene dos circulaciones: la circulación mayor, que es la salida de la aorta hacia todo el cuerpo, cerebro y la parte superior del cuerpo con los brazos; la parte inferior del cuerpo, que incluye la cavidad torácica, la cavidad abdominal y miembros inferiores. La cavidad torácica, él manda irrigación a los pulmones. No es la sangre que va a los pulmones en busca de oxígeno, a irrigar los pulmones. Y la circulación menor, que sale del ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, que es la única arteria que llega sangre no oxigenada hacia los pulmones, oxigena la sangre y regresa por las venas pulmonares, que a su vez son las únicas venas que reciben sangre oxigenada, a la aurícula izquierda. Entonces aquí tenemos dos componentes, el componente central y el componente periférico. El resto, el componente central es el corazón, y dos tipos de circulaciones: la circulación mayor y la circulación menor. Tenemos que conocer la hemodinamia del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo en los vasos depende de la diferencial de presiones. Pasa de presiones más altas del sitio de presión más alta al sitio de presión más baja. Y se opone a ese flujo a través de una resistencia, la resistencia que ejerce el vaso. Mientras el vaso sea más flexible, según el número de fibras elásticas, la resistencia es inversa. El calibre del vaso también, si el calibre del vaso es mayor, pues la resistencia es menor. ¿Cómo calculamos la resistencia sistémica en general? La resistencia sistémica en general está en relación a la tensión arterial. Es una relación entre presión arterial media menos la presión venosa central, que es la presión de entrada de la sangre hacia el corazón, entre el débito cardíaco o el gasto cardíaco por una constante que es 80. Eso lo que nos da es la resistencia vascular general. Entonces la sangre fluiría por presiones del sitio de más presión al de menos, en contra de esta resistencia, que es la resistencia vascular sistémica, o sea, resistencia vascular de la vasculatura del cuerpo. ¿Y cómo regresas al cuerpo? Existen algunas cosas que hacen que la sangre regrese otra vez del cuerpo hacia el corazón, hacia la bomba. Uno es la bomba cardíaca. La bomba cardíaca también ejerce cierta fuerza para el retorno. Queda un remanente de fuerza en los capilares, y de esa ejerce una cierta fuerza para el retorno de la sangre al corazón. La bomba muscular, los músculos periféricos, los músculos de los brazos, de la pierna, bombean la sangre en las venas o exprimen las venas hacia lo que progrese hacia el corazón. La bomba respiratoria, los movimientos respiratorios también ejercen un efecto Venturi, haciendo que la sangre entre hacia el tórax y entre así mismo hacia la aurícula derecha. Y las válvulas venosas. Es importante las válvulas venosas porque la sangre va como en escalera, subiendo progresivamente a los diferentes sitios donde hay válvulas. Una vez pasada la válvula, no retorna hacia atrás, sino que ahí se mantiene y va en escalera hacia el corazón. Entonces tenemos 4 componentes que ayudan al retorno venoso: la bomba, el remanente de la fuerza de la bomba cardíaca, la bomba muscular, la bomba respiratoria y las válvulas venosas. Ok, flujo de la sangre generalmente es un flujo laminar. Cuando no hay algo que ejerza una obstrucción o una resistencia mayor, el flujo es laminar y es silencioso. Al cambiar esa resistencia, bien sea por una obstrucción, un sitio de estrechez, eso produce que el flujo pasa de laminar a un flujo turbulento. El flujo turbulento es lo que produce la existencia auscultatoria de soplo. Pero normalmente el flujo es laminar y es un flujo silencioso. Existen también otras cosas que pueden influenciar el aumento o la disminución del flujo, que es, por ejemplo, en la sangre, la viscosidad de la sangre, la cantidad de hemoglobina que tenemos,
hace que la sangre sea manejada con mayor o con menor facilidad. Cuando tenemos policitemia, como en los pacientes que tienen cardiopatía congénita cianógena, esa policitemia hace que mover la sangre sea más dificultoso. Asimismo, cuando tenemos un paciente con anemia severa, la sangre se hace demasiado diluida y la forma de movilizar la sangre va a cambiar en función entonces de la cantidad de hemoglobina, de la viscosidad de la sangre. Se supone que la viscosidad de la sangre es más o menos constante a unas hemoglobinas dentro del rango normal. Para entender el sistema cardiovascular después de haber nacido, tenemos que conocer primero lo que es la circulación fetal. La circulación fetal es una circulación en paralelo. En paralelo, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco del feto se calculando la salida de sangre por aorta, tanto por aorta y por pulmonar, y esa sangre se suma. Eso viene dado o se establece así porque existen en el corazón fetal 3 cortocircuitos. Un cortocircuito que es el ductus venoso de Arancio, un cortocircuito en el foramen ovale y un cortocircuito en el ductus arterioso. Es interesante este primer cortocircuito del ductus venoso de Arancio porque el ductus venoso de Arancio trae sangre oxigenada de la placenta y se conecta en la cava inferior, pero como en la unión del río Orinoco, como el Caroní, se mantienen dos corrientes, una corriente que tiene más oxígeno, que está pegado al lado medial del corazón, y una corriente con menos oxígeno, que es la que viene de la cava inferior. Esta separación de corrientes se mantiene hasta la entrada de la aurícula, y esta repliegue en la parte posterior de la aurícula derecha, que se llama la banda límbica inferior, que hace que la sangre pase directo hacia el foramen ovale, directo hacia la aurícula izquierda, haciendo que el ventrículo izquierdo recibe más oxígeno que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ir hacia la irrigación cerebral y mantiene el cerebro más oxigenado que el resto del cuerpo. Este paso a través de esta es por mantener la oxigenación cerebral. Sabemos que el feto en general no maneja tanto oxígeno como un recién nacido, lo que hace que el feto sea hipóxico. O sea, una de las características de la circulación en el feto es que son con bajos niveles de oxígeno. La segunda cosa es que la sangre aquí, a pesar de que va en paralelo, se habla de que el ventrículo derecho maneja el 60% de la sangre y el ventrículo izquierdo solamente el 40%. A su vez, el ventrículo derecho va a pelear contra unas venas pulmonares que están pequeñas porque no hay flujo, hay muy poco flujo hacia los pulmones, se habla de un 3 a 5% de paso de flujo hacia los pulmones. Y eso aumenta la resistencia que ejerce la arteria pulmonar sobre el ventrículo derecho. Entonces se habla de que el feto, durante toda la vida fetal, se habla de que es hipertenso pulmonar. Una hipertensión pulmonar que es fisiológica, no patológica. O sea, que el feto mantiene niveles altos de presión pulmonar y esa presión va subiendo también durante el embarazo. Al final del embarazo es cuando más tiene presión pulmonar. La sangre al entrar a la arteria pulmonar va a salir a través del ductus arterioso, su gran mayoría, hacia la aorta descendente. Y la aorta descendente también maneja en el cuerpo más presión que los pulmones. Entonces, tenemos dos características ya. Una característica que es hipoxia permanente durante la vida fetal o una hipoxia relativa fisiológica, y un aumento de la presión pulmonar, que es hipertensión pulmonar, también fisiológica para el feto. Entonces tenemos, las características son 3 cortocircuitos, una circulación en paralelo, que se calcula para los dos ventrículos, cortocircuito ductus venoso de Arancio, ductus venoso de foramen ovale y el ductus arterial, hipoxia, más hipoxia o un feto que maneja hipoxia y un feto también que maneja hipertensión pulmonar, ambas fisiológicas. ¿Qué pasa cuando nace? En el momento del nacimiento existen algunos cambios muy importantes que se derivan de la producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico se produce porque empieza a entrar oxígeno a mayor cantidad y a través de óxido nítrico sintetasa se produce óxido nítrico. Ese óxido nítrico tiene varios efectos. Uno es sobre el músculo liso del tronco de la arteria pulmonar, vasodilatando la arteria pulmonar, lo que hace que la presión pulmonar que venía antes alta en edad fetal inmediatamente cae y sigue cayendo en los primeros meses. Hasta el segundo o tercer mes hay una caída de presión pulmonar. Este es uno de los primeros cambios. O sea, tenemos una presión pulmonar que va a caer inmediatamente por nacimiento,
un flujo que por supuesto va a aumentar hacia los pulmones, prácticamente era inexistente, 3 al 5% antes de nacer, y luego empieza a aumentar igualmente muy rápido al comienzo y luego sigue aumentando progresivamente durante la vida de recién nacido. Y las resistencias pulmonares, que también venían altas, con un flujo pulmonar disminuido y una presión pulmonar alta, van a caer de inmediato en el posnacimiento. ¿Qué sucede con los 3 cortocircuitos? El cortocircuito del ductus arterioso se va a desaparecer en las primeras 72 horas. El ductus venoso de Arancio también va a desaparecer prácticamente de inmediato. El foramen oval es el que va a tardar un poco más, aunque se supone que al 6º mes también debería haber desaparecido. Entonces los 3 cortocircuitos que teníamos en edad fetal desaparecen en diferentes periodos de tiempo en el periodo postnatal. El corazón, como dijimos, se encuentra en el mediastino anterior y rodeado o circundado por el pericardio y flanqueado a ambos lados por los pulmones. La cara anterior del corazón es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho que emite flujo hacia ambas arterias pulmonares o hacia el tronco de arteria pulmonar y sus ramas. El regreso de la sangre no oxigenada por las venas cavas a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y eso hace la circulación pulmonar saliendo por el tronco de arteria pulmonar. Y el ventrículo izquierdo, que aquí solamente vemos una pequeña porción, y el ápex que lo forma el ventrículo izquierdo, y la cara posterior, que es el ventrículo izquierdo que emerge hacia la aorta y hacia todo el cuerpo. El diseño general del corazón es que tiene dos mitades, la mitad derecha del corazón y la mitad izquierda, que llamamos mitades funcionales. El circuito pulmonar, que es manejado por el ventrículo derecho, y el circuito sistémico, que es manejado por el ventrículo izquierdo, como lo vimos antes. Entonces son 2 cavidades derechas y 2 cavidades izquierdas. Las 2 cavidades derechas, que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho, para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo pasa a través de una válvula que se llama tricúspide, porque tiene 3 cúspides justamente. El de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. De este lado llegan las con sangre no oxigenada a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Y a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares con sangre oxigenada que pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta con sangre oxigenada para todo el cuerpo. Otras cosas interesantes del diseño cardiovascular es que las fibras musculares son diferentes en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. Las fibras musculares del ventrículo izquierdo son circulares, circundan al corazón, lo que le da más fuerza de eyección, y como es un ventrículo que va a manejar mayores presiones, se hace más grueso que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en cambio, tiene fibras longitudinales. Las fibras longitudinales son fibras de capacitancia, es decir, el ventrículo derecho tiene la opción de contener mayor cantidad o distenderse más fácil que el ventrículo izquierdo y maneja menos presión. Los 2 circuitos que vimos antes, el circuito circulatorio sistémico, manejado por el ventrículo izquierdo, y el circuito circulatorio pulmonar, manejado por el ventrículo derecho, que es esta misma imagen que tienen aquí. ¿En qué forma el corazón va a contraerse o en qué forma el corazón va a lograr eyectar la sangre e ir secuencialmente de una dirección hacia la otra? Bueno, justamente tiene que tener contracciones secuenciales, depende por dónde va entrando y por dónde va saliendo la sangre. Hablamos de contracción auricular primero. La sístole auricular va seguida por la contracción de los ventrículos. Existe un orden de contracción dentro del corazón. Ese orden de contracción en el corazón también se relaciona con el electro, con ondas de presión y con las ondas de movimiento de la sangre dentro del mismo. Este diseño del ciclo cardíaco, esta imagen o este esquema del ciclo cardíaco es muy interesante porque nos va a dar todas las cosas que suceden dentro del corazón. Aquí tenemos el electro, la onda P que va a generar la contracción auricular. Primero se genera la onda P y luego empieza a subir la presión porque la contracción es ligeramente más tardía a la onda P. O sea, primero tenemos la onda P y luego empieza a contraerse la aurícula, bajando la sangre hacia adentro del corazón, hacia adentro de la aurícula. Entonces, si vemos la presión intraauricular empieza ligeramente a subir y a entrar hacia el ventrículo hasta que logra meter suficiente sangre en el ventrículo y en los ventrículos para que esa sangre dentro de los ventrículos ejerza una fuerza sobre las válvulas auriculoventriculares como 2 telas, empujándolas hacia arriba
lo que hace que haya un cierre de la válvula auriculoventricular con este ligero salto en la aurícula. O sea, tenemos aumento de presión en la aurícula, se cierra y luego ese rebound que hace la válvula auriculoventricular aumenta un poquito la presión en la aurícula. Ese es ¿qué logramos en este momento? La presión en la aorta venía siendo una presión media, sostenida, porque la presión en los grandes vasos o en las arterias se mantiene con una presión media, hasta que llega hasta completar el llenado completo del ventrículo, que es el periodo donde llegamos al periodo de eyección. Antes de eso tenemos la presión existe un periodo aquí en el cual se cerraron las válvulas auriculoventriculares y empieza a ejercer aumento de presión en el ventrículo, que se llama contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica tenemos las válvulas AB cerradas y las válvulas sigmoideas también cerradas, y tenemos un aumento de presión dentro del ventrículo, pero que no logra que no va a producir eyección hasta que no supere en este momento la presión de la aorta. Cuando esta presión intraventricular logra superar la presión en la aorta, es que se produce la apertura de las válvulas sigmoideas, y entonces ahí tenemos que ambas presiones van en aumento en unísono, la presión ventricular y la presión de la aorta, y aquí es donde se genera el latido cardíaco. Fíjense que después de que cerramos las válvulas sigmoideas otra vez, entonces esta presión cae otra vez y se convierte en una presión media que mantiene una presión en las grandes arterias, en este caso la presión aórtica. El cierre de la válvula aórtica es cuando ya cayó, cuando ya salió o eyectó toda la sangre hacia la aorta, cae la presión ventricular, que es que venimos aquí, y se produce este cierre de la válvula aórtica. El cierre inmediato de la válvula aórtica también produce un rebound, que es esta pequeña hinchura que tenemos aquí. Esto es lo que llamamos relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica es cuando comienza a entrar la sangre a las aurículas, pero todavía no ha habido contracción auricular, que es esta que está aquí. Comenzó a entrar, se abren las válvulas AB y hay hasta que no se produce la onda P y la contracción de la aurícula, no se produce el llenado rápido del ventrículo, que es la onda A de eyección de la aurícula y llenado ventricular. Que tenemos aquí, la onda P generó este latido que está aquí, y el QRS genera el segundo latido, el latido ventricular, que es este que está aquí, que es el que produce la eyección. Entonces, fíjense, además existen otras cosas interesantes. Los sonidos cardíacos se relacionan a los cierres de las valvulares. Aquí se produce la contracción ventricular y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que produce el primer ruido. El cierre de las válvulas auriculoventriculares, que está relacionado con el primer ruido, y el cierre de las válvulas sigmoideas relacionado con el segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Lo que llamamos R3, que existe en edad pediátrica, el tercer ruido cardíaco, es cuando empieza a llenarse a través de las válvulas auriculoventriculares el ventrículo, ese golpe que produce la sangre contra un ventrículo que no se ha distendido, que empieza a distenderse, ese golpe produce el tercer ruido cardíaco. Entonces, este ciclo cardíaco, o el entender todo este esquema, es lo que nos ayuda a hacer mentalmente todo lo que es el ciclo cardíaco de eyección de la sangre. Interesante que les dije antes, las válvulas auriculoventriculares vistas desde las aurículas son como dos telas adosadas a los bordes. Esas dos telas adosadas a los bordes, cuando comienza a entrar la sangre dentro del ventrículo, esas dos telas se abomban hacia las aurículas, cerrando la válvula en el medio. Y las válvulas sigmoideas, que las tenemos aquí están abiertas y aquí cerradas, la válvula sigmoidea abierta deja pasar la sangre hacia adelante hasta que ya no hay eyección desde el ventrículo, y esa sangre se devuelve un poco hacia las válvulas sigmoideas, llenándolas y cerrándolas en el medio. Esta anatomía está puesta aquí justamente para que se den cuenta de qué forma la sangre hace que las válvulas se cierren. Aquí por un ligero retorno, y aquí por la llenura, cuando se plenan los ventrículos. Ok, esto viene derivado de todo aquel ciclo que vimos antes. Tenemos llenado ventricular, el periodo de llenado rápido, que es cuando ya contrae la aurícula. La diastasis, que es ese periodo después de que se llenó el ventrículo, que es la contracción isovolumétrica.
En sístole, el periodo de vaciamiento, primero eyecta rápido y luego lentamente, y luego cae y cierra la válvula sigmoidea aorta. En la diástole tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, que es cuando ya la aurícula se relajó, empieza a llenarse la aurícula y se abren las válvulas auriculoventriculares para un llenado lento de ventrículo con luego un llenado rápido del ventrículo. Estos volúmenes ventriculares son volúmenes en adultos, pero es con estos volúmenes lo que podemos sacarles la idea de dónde sale dos cosas importantes. Una, al fin de la diástole, el ventrículo tiene una capacidad máxima, por llamarlo de alguna manera, de llenado ventricular. Eyecta una cantidad de sangre, que es lo que llamamos volumen sistólico, pero le queda al final de la sístole una cantidad de sangre que es lo que llamamos la sangre de reserva ventricular o la sangre de reserva cardíaca. La diferencia de la cantidad de sangre antes y después es lo que llamamos fracción de eyección. Esta diferencial, este 60% de cantidad de sangre que eyectó, es lo que nos produce esta fracción de eyección. Entonces tenemos aquí unos conceptos interesantes. El periodo de capacidad del ventrículo, el volumen que eyecta el ventrículo, el volumen de reserva que lo podemos utilizar en dado caso que aumentemos la fuerza de contractilidad, y lo que es la relación entre el máximo de llenado y la eyección, que es lo que llamamos fracción de eyección o la fuerza de eyección. Ok, la presión aórtica se produce por la contracción del ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo produce un aumento de la presión que va a ser esa curva de presión que vimos a través de la apertura de la válvula aórtica. La sangre aumenta de la entrada hacia la aorta y aumenta la presión. Luego se cierra la aorta produciendo esa incisura de corte que vimos, pero la aorta nunca pierde totalmente la presión, solo que produce una presión mantenida, que es lo que llamamos la presión media de los vasos, que se sostiene en el tiempo, que lo vimos en la curva anterior. Ok, ¿cómo se produce esta contracción en forma secuencial o en forma organizada de las aurículas de los ventrículos? El latido cardíaco se va a originar en los sistemas cardíacos de conducción especializados y se propaga a través de todo el músculo cardíaco. El nodo auricular, que está en la parte posterior de la aurícula derecha, debajo de la llegada de la vena cava, es el que va a generar el latido cardíaco, que es el que llamamos marcapaso cardíaco. Es el marcapaso cardíaco porque es el que tiene la capacidad más rápida de despolarizarse en forma automática. No quiere decir que no existan otras células que también lo pueden hacer. El nodo auriculoventricular, el haz de His y inclusive el sistema de Purkinje y las células ventriculares también tienen capacidad autorrítmica de generar latido, pero el que lo hace más rápido es el nodo sinoauricular, y por eso él es el que toma el comando y desde ahí genera la electricidad hacia el resto del corazón. Como dijimos, este es el que lo hace más rápido y desde ahí se propaga al resto del corazón la electricidad cardíaca. ¿Qué pasa con los eventos cardíacos? Que una vez generada el latido aquí, primero se contrae la aurícula y luego se contrae la aurícula porque la electricidad viene de la parte alta del corazón hacia la aurícula izquierda, hacia el nodo AB y hacia las de His, hacia los ventrículos. Ok. Esto ya lo nombramos antes. El fluido se desplaza de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Al producir latido o a producir contracción, se aumenta la presión en la zona que va a eyectar la sangre. Y cuando logra superar la presión en la cavidad siguiente, o sea, se va de mayor presión a menor. El corazón tiene una única función, que es tomar la sangre que regresa y eyectarla. Es lo que logra hacer. Y ahí existen varios mecanismos para regular eso. Y el gasto cardíaco, que va a depender de qué tanta sangre se eyecta, va en función de varias cosas que también la vamos a ver ahora. Entonces tenemos el latido cardíaco, que entra sangre en las aurículas, de aurícula a ventrículo, y de ahí se eyecta a través de los grandes vasos. En este caso, la arteria pulmonar, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y en el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Ok, entonces tenemos que controla la cantidad de sangre que eyectamos, que es lo que llamamos volumen latido. Ese volumen latido tiene controles
intrínsecos del corazón, en su parte interna, o el corazón per se tiene controles para la cantidad de sangre que va a llegar, y desde afuera, a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos, nosotros también podemos controlar qué cantidad de sangre inyectamos. Eso es, tenemos un control intrínseco cardíaco y un control extrínseco cardíaco. De los controles intrínsecos cardíacos, tenemos la ley de Frank-Starling como uno de los mejores componentes. A medida que aumentamos la cantidad de sangre que entra a los ventrículos, ese estiramiento de la fibra muscular hace que eyecte más sangre. Más sangre entra, más sangre tiene capacidad del ventrículo cuando la fibra se estiró de eyectar. Esa es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, por supuesto, tiene una cantidad suficiente de sangre que va a eyectar, que depende de la cantidad de sangre que entra, pero es un mecanismo que puede reflejar si pasamos un exceso de sangre hacia los ventrículos. El volumen ventricular diastólico frenal es la cantidad de sangre que terminó de entrar al ventrículo y es lo que va a generar la cantidad de sangre que eyecta el mismo. Y eso depende de varias cosas. El volumen diastólico frenal del ventrículo una de las cosas que lo va a aumentar o disminuir es la cantidad de presión intratorácica. En los pacientes que tenemos intubados en ventilación mecánica, cuando le metemos mucho pico, mucho pin, esa presión intratorácica aumentada hace que haya menos cantidad de sangre entrando a la aurícula. En cambio, los movimientos respiratorios naturales, cuando nosotros inspiramos, que baja un poco el volumen de presión intraventricular, hace que aumente la cantidad de sangre que va a entrar. Entonces, ahí hay una reserva también, que es las venas pulmonares tienen una cantidad de reserva de sangre que nosotros podemos estar haciendo que entre más sangre a la aurícula para que llegue más sangre al ventrículo. Entonces, el volumen ventricular y la ley de Frank-Starling se condiciona a la cantidad de sangre que sale. Extracardíaco. El extracardíaco es la adrenalina y el simpático. Los receptores beta adrenérgicos cardíacos intracardíacos hacen que aumente la fuerza que tiene el ventrículo, o sea, al ejercer más fuerza va a inyectar la mayor cantidad de sangre y a su vez aumenta la frecuencia cardíaca, y ambas cosas son los componentes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen latido, que es la cantidad de sangre que inyecta, por la frecuencia cardíaca. Ambas cosas podemos manejarlas desde el simpático. Este efecto mediador del simpático es lo que va a hacer que haya mayor fuerza cardíaca y a su vez va a aumentar la cantidad de sangre que va a inyectar a través del mecanismo de aumento de la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, como ya vimos, depende de la contractilidad miocárdica y de la frecuencia cardíaca. En general, o lo que estamos nombrando aquí de inicio, es el volumen sistólico. El volumen latido, el volumen de un solo latido va a aumentar con la cantidad de sangre que entra por la ley de Frank-Starling y con la cantidad de sangre que es la fuerza que tiene el ventrículo o la capacidad inotrópica de eyección del corazón. Hay cosas interesantes que saber. Por ejemplo, los pacientes trasplantados, la ley de Frank-Starling sigue funcionando. Entonces, la ley de Frank-Starling que sigue funcionando hace que el mecanismo regulador en los pacientes trasplantados sea más hacia los mecanismos intrínsecos que hacia los extrínsecos, porque el corazón queda denervado. Como dijimos antes, el nodo sinusal quedaba en la cara posterior y debajo de la vena cava superior, y desde ahí se va a generar el latido cardíaco. Este es un esquema de sitio donde está, y que es una célula autorrítmica, porque en su fase 4 de la contracción tiene una pendiente, va a disparar solo y generar el latido cardíaco. El músculo no tiene una fase 4 plana, y para generar el latido cardíaco necesita una estimulación eléctrica que se le va a dar la célula contigua, que es el nodo auricular. El nodo auriculoventricular, como dijimos, también tiene capacidad autorrítmica, o sea que también podría generar latido cardíaco, pero es más lento, más tarde que el exonusal. Igual los músculos ventriculares lo pueden hacer, igual el haz de His también lo puede hacer. O sea, aquí los tienen. El nodo sinoauricular, el nodo AB y los músculos cardíacos el músculo cardíaco más bajo, el haz de His. Doctor, lo interrumpo. No te oí, Elka. Debe estar por colgarse.
Tenemos ya un link para el próximo, ¿ok? Lo estoy pasando por el chat para terminar, porque quedan 5 minutos. No sé si en 5 minutos logra terminar, pero lo dejo para que continúe. No, no termino. Ok, entonces tenemos ya un link para... No termino en 5 minutos. Ok, no importa, tenemos un link para el siguiente y yo le digo, te aviso, ¿ok? Tenemos 5 minutos, continúe. Ok. Ok, aquí estábamos hablando de que el nodo sinusal que se encuentra debajo de la cara posterior de la aurícula genera el latido, pasa al nodo AB y de ahí a las de His para generar el latido en la parte de abajo. Esta forma de electricidad dentro del corazón vista por el electro es lo que nos hace esta conformación del electrocardiograma, que no es lo que vamos a hablar en este momento. El del nodo sinoauricular al nodo AB hay 3 fascículos que se llaman fascículos internodales, el de Bachmann, el de Weckermann y el de Torel, que son estos 3 fascículos que tenemos aquí, el nodo B al nodo auricular, fascículo interauricular que va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda para generar el latido en la aurícula izquierda. El nodo AB produce un retardo del paso de la electricidad, lo que hace que la aurícula termine de contraerse y le da chance a los ventrículos de contraerse después de que se llenaron por un retardo del nodo ventricular. Entonces se genera la electricidad en el nodo sinoauricular, pasa a través de los haces internodales y a través de las interatrial a la aurícula izquierda. El retardo del nodo AB hace que se genere, que el ventrículo venga un poco más tarde. Por supuesto, como la electricidad se generó aquí, la aurícula derecha un poquito antes que la aurícula izquierda, y luego pasa del nodo AB a las de His y a las ramas y las fibras de Purkinje. En la rama izquierda tiene 2 haces, posterior anterior y anterior, y el haz anterior. Estas 2 ramas son mucho más rápidas que las del ventrículo derecho y hace que el ventrículo izquierdo se contraiga antes que el ventrículo derecho. Entonces se contrae la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda un poco más tarde, luego más tarde los ventrículos, siendo el ventrículo izquierdo más rápido que el derecho. Que es esta forma del paso de la electricidad que tenemos aquí. Ok, la contracción del músculo cardíaco va a pasar de esas células atorrítmicas a las otras por las uniones intercelulares. Esas uniones intercelulares permiten que la despolarización de membrana pase de una célula a la otra. O sea, permite que la electricidad transcurra entre ellas. Siendo el que logró el latido más rápido, que es el nodo sinoauricular, el que controla el resto de las células. Estas uniones herméticas, como lo dijimos, permiten pasar el potencial de acción de una célula a la otra y se va a despolarizar de forma generar los ventrículos. El sistema de conducción especializado, que fue a esas ramitas que vimos, internodales y el haz de His y sus ramas, hace que la excitación pase más rápido, pero también va a pasar a través de la célula. Ok. Como hemos dicho hasta ahora, las células cardíacas son autorrítmicas. La que más velocidad tiene es el nodo sinoauricular, pero el resto de las células cardíacas también son autorrítmicas. ¿Para qué sirve eso? Para cuando se dañe el nodo sinoauricular o las células del nodo sinoauricular, alguna parte del cuerpo que en la siguiente velocidad toma el comando y se convierte en el marcapaso cardíaco. Esto es el mismo concepto que acabamos de nombrar. La célula más rápida establece ritmo cardíaca. Como venimos diciendo en todas las láminas anteriores, las células más rápidas son las que establecen el comando, el ritmo, o son las que se llaman células marcapaso. Aún así existen otras células más lentas que esta que podrían tomar el comando en algún momento. Esta lámina que tenemos aquí es la célula que no es autorrítmica, aquella célula que no produce latido cardíaco a menos de que se le estimule en forma eléctrica. ¿Por qué? Porque ellas tienen una fase 4 plana en la cual no hay intercambio de electrolitos. Al no haber intercambio de electrolitos, ella no va a despolarizarse, o sea, ella no va a aumentar su negatividad intracelular o hacerla más positiva para poder contraerse. Si eso no sucede, tiene que esperar un estímulo eléctrico, que es el que le va a dar las otras células autorrítmicas para generar el latido. Ella, cuando recibe el estímulo eléctrico, hace que empiece a ingresar más iones sodio a la célula, o sea, aumenta la permeabilidad del ion sodio, lo que hace que la electricidad
dentro de la célula se va haciendo cada vez menos negativa hasta que se dispara la contracción. Entrada de ion sodio en esta fase, llamamos fase 0, se dispara la contracción y luego en fase 1 empiezan a haber otros intercambios de iones. El calcio empieza a generar esta zona que llamamos aquí la zona de meseta y luego el potasio es el que hace que la célula se repolarice. Esta es una célula no autorrítmica. Entonces lo que teníamos aquí se despolariza inicialmente con un aumento de la entrada del ion sodio, cambiando la negatividad intracelular a hacerse más positiva y generar el latido. Un aumento de la permeabilidad del ion calcio produce esa meseta y luego la repolarización depende de un aumento de la permeabilidad del ion potasio. Aquí lo tenemos esquematizado, ion sodio sigue persistiendo aquí en la zona plató, pero la zona plató o la zona de estabilización depende más del calcio y luego la repolarización depende más del ion, el ion calcio aquí, el ion potasio aquí. Ok, tenemos lo mismo aquí y aquí volvemos a tener el intercambio de iones, sodio primero, el calcio en la zona de meseta y el potasio, que es el que va en la zona de repolarización como los tres más importantes. Las células que descargan rítmicamente son otro tipo de células, que son las células que se llaman células con prepotencial o potencial de marcapaso. Estas que tienen prepotencial o potencial de marcapaso es lo que se llaman células autorrítmicas. Las células autorrítmicas es porque tienen una zona o una fase 4 de prepotencial de acción en la cual hay permeabilidad permanente al potasio. Esa permeabilidad permanente al potasio hace que se vayan despolarizando la membrana en una forma lenta progresiva y es lo que descarga la contracción. Esta zona de aquí es la que tiene esa permeabilidad al potasio. Esta zona de permeabilidad al potasio es lo que hace que se descargue en forma automática. Viene subiendo lentamente en la fase 4 y luego despolariza completo en la fase 0, gracias a esta zona de aquí, que es la que tiene entrada permanente a potasio, que es la que genera el latido. Entonces, la diferencia entre una célula no automática y una célula automática es esta fase 4 de aquí, que tiene permanentemente una entrada de potasio. Ok, estas células que se llaman autorrítmicas o marcapasos latentes, van a ser las células que pueden tomar el comando de la frecuencia cardíaca o generar los latidos cardíacos. Estas células se llaman marcapasos latentes. El velocidad es el nodo singular. Este nodo singular latente más rápido y es el que se llama es el marcapaso del corazón más fuerte o el paso que realmente mantiene el latido cardíaco. Otras células, el nodo AB, las ramas de Purkinje, también tienen esa capacidad, pero son más lentas, lo que no lo hace tan rápido. ¿Qué pasa cuando se genera ese potencial de acción? Este potencial de acción para lograr la contracción hace que hayan algunos cambios de ion potasio, de ion calcio. Los canales de ion calcio se abren, dejaron de entrar al citoplasma desde la luz de la sangre mayor cantidad de calcio. Además, las reservas de calcio en el retículo sarcoplásmico también pasan al citoplasma. Esa cantidad aumentada de calcio dentro de la célula hace que la actina se une a la miosina y es lo que genera la contracción. Entonces, aquí tenemos el por qué se generó la contracción de la unión de la actina y la miosina, habiéndose generado un potencial eléctrico, es porque entra mayor cantidad de calcio y el calcio es el que se encarga al final de que la actina se una a la miosina y produzca la contracción. ¿Qué sucede cuando ya se va a relajar? Cuando se va a relajar tenemos una bomba de sodio-potasio, que es la que va a hacer que se vuelva otra vez más negativo la célula, el espacio intracelular, sacando 3 células de sodio por cada 2 de potasio que entran a través de energía, que es la bomba de sodio-potasio, saca 3 de sodio, mete 2 de potasio, que haciendo que esto se haga más negativo intracelularmente. Además existen otra bomba, que es la bomba de calcio y sodio, que saca calcio y mete sodio. Esta sacada de calcio y metida de sodio es lo que vuelve a sacar todo el calcio que había entrado para generar la contracción y produce la relajación o la separación de la actina y la miosina. Hasta aquí tenemos la primera clase de fisiología cardiovascular. La segunda clase de fisiología cardiovascular vamos a hablar más de los controles del gasto cardíaco para diferentes circunstancias.